¿Qué tal? Muy buen día. Este video es para finalizar la materia de noviazgo y matrimonio con respecto a todo lo aprendido durante este semestre. Gracias a Dios he aprendido muchísimo, muchas cosas eh, que no sabía con respecto al noviazgo, que es lo primero que vamos a hablar, con respecto al matrimonio y muchos acontecimientos verídicos que suceden en nuestras vidas, principalmente nosotros y posteriormente para poder eh, dar una plática o hacerles entender a nuestros propios hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia sobre lo que significa el noviazgo. En sí, tal como la palabra lo dice, noviazgo, bíblicamente no existe. Eh, es lo primero que hemos aprendido en esta materia. La palabra noviazgo cristiano no existe. Podemos seguir las corrientes del mundo diciendo que necesitamos un novio, necesitamos una novia, pero en la Biblia no encontramos la palabra novia. eh, Únicamente, como vamos a ir viendo, yo lo voy a ir explicando, pues nos dice la palabra que nos debemos de quedar con el amor de nuestra juventud. Eh, pero primero que nada, saber, ya que lo dice el mundo, el noviazgo, y es algo que no podemos evitar en los jóvenes, o simplemente para entenderlo, pues el noviazgo debe de tener ciertos límites dentro de una relación. Eh, Cuando empiezas con una chica que te agrada, que te atrae, lo primero que nos atrae puede ser su cara, su cuerpo, y posteriormente pues lo vamos a ir conociendo. Vamos a tener citas, vamos irnos conociendo durante esas citas, pero ¿cuál va a ser el fruto de tener una novia? Queremos una novia para tener relaciones, queremos una novia para compartir tiempo, queremos una novia pensando en el matrimonio. Hay que ver cómo se trata, hay que ver qué aprendemos de esa relación. Mm, Otra cosa de las que aprendimos en este semestre fue de que en lugar de decir noviazgo, podríamos decirlo eh, no en sí tal como la palabra noviazgo. Podemos tener citas, podemos relacionarnos con otra persona, pero no en una palabra de noviazgo, porque como ya lo dije, no existe en la palabra. Para empezar una relación hay que conocer a la otra persona. Primero tratarla con tiempo, no nada más de me gustó y a los 5 días yo ya estoy con ella queriendo interactuar para tener una relación. Uh-huh. Lejos de tener una relación, volvemos otra vez a recordar que son los límites en las citas. Las citas tienen un riesgo, las citas tienen un poder emocional que puede ser peligroso, puede ser benéfico, dependiendo de el grado de cita que queramos o a qué intención vamos, a la primera, la segunda, las citas posteriores. Por eso las citas deben funcionar entre dos personas y debe de ser entre personas responsables que requieran un compromiso. Esos límites en el noviazgo eh, tienen que estar bien definidos, porque esos mismos límites nos llegan a proteger para no dañar nuestro corazón y el de la otra persona. Para empezar una relación de noviazgo debemos de ver nosotros qué pensamos o qué creemos que es el amor. El amor es una capacidad muy profunda de relacionarnos con otra persona o hacia otra persona y en la cual tenemos que confiar. Ahí empieza el amor, y no es lo mismo el amor a la familia, a los hijos, a la ya esposa o a los padres. Después de ver qué capacidades tenemos para amar, para el amor, debemos de ver nuestras emociones, qué necesitamos, qué queremos para nuestras vidas, para nuestro corazón, qué queremos en nuestros sentimientos, mis emociones qué necesitan. Y yo necesito controlar esos sentimientos, esas emociones. No es peligroso, yo decía,
en las citas, el tomarla de la mano, el tener acercamientos. Vamos a ir viendo paso a paso por qué es peligroso todo esto. Pero sobre todo los valores que traemos desde casa. La necesidad de cada vida se va a reflejar en los valores. Y todo esto conforme en las citas. Tenemos que ver primero nuestros valores. Y si la otra persona tiene esos mismos valores, podemos seguir adelante. Las conductas, las actitudes, las posturas, las opiniones sobre su persona, sobre la otra pareja, qué opiniones tiene sobre la gente. Eso es importantísimo en una relación de noviazgo y en una cita. Ajá. ¿Qué nos importa a nosotros? Pues a lo que nosotros primero nos debe de importar es nuestra relación con Dios. ¿Y qué queremos de la otra pareja? Pues también que sea una persona espiritual y autónoma de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar antes de tomar un paso que nos vaya a afectar o que nos vaya a beneficiar dentro de nuestro noviazgo. Yo le pondría otro nombre, como en el libro de texto vimos, como el cortejo. En lugar de noviazgo será un cortejo. ¿Por qué el cortejo? El cortejo, recordemos que en los años de nuestros abuelos, sé que puede sonar anticuado, pero el cortejo es conocerse, el tratar bonito, el llevar flores, cartas, sin pensar en otra cosa como la mayoría de los jóvenes quieren actualmente. Pero para llevar un cortejo, primero debemos de tener en mente, antes de querer salir con alguien o andar con otra persona, el principal fundamento, el principal mandamiento que Dios nos dice. Primero es el primer mandamiento, y es: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué es el primer mandamiento? Porque si nuestra vida no está fundada bajo el cimiento de Dios, todo lo que emprendamos no va a resultar cuando vengan los problemas. Si nosotros amamos primero a Dios sobre todas las cosas, de ahí se pueden venir una cascada de bendiciones. ¿Qué tiene que ver el cortejo o el noviazgo con el amar? Tiene que ver en la forma en la que cuidamos nuestro corazón, y principalmente el corazón de la otra persona. No podemos ir por el mundo teniendo varias amistades, varios noviazgos, porque vamos afectando el corazón de la otra persona y el de nosotros. Si una persona me trató mal y terminé, mi corazón queda afectado, y posiblemente esa afectación que tenga la voy a tener con otra persona. Todo eso tiene un impacto emocional cuando nos enamoramos, y podemos dejar de creer en el amor cuando empezamos a marcar nuestro corazón con bendiciones o maldiciones. No debemos dejar entrar la lujuria. Hay que buscar nuestro bienestar personal. Satisfacer instintos egoístas es querer tener relaciones con la otra persona. Eso es alimentar nuestros deseos. Aunque la otra persona se esté muriendo por eso, nosotros, si estamos en Dios, podemos decirle no. Volvemos a la palabra amor. ¿Qué es el amor? Es una decisión de sacrificarse primero por mí y por alguien más. Eso nos va a sostener las emociones y no nuestras decisiones, para poder buscar el beneficio del otro y el mío propio. Amor que se pierde es para que gane el otro. Yo voy a anteponer mis emociones para que pueda yo ganar con la otra persona. Para empezar un cortejo o una relación, debe de haber atracción. Puede ser, como ya lo mencioné, la belleza, sus características de la otra persona, la voluntad que yo tenga o ella de andar conmigo, como lo decía en el libro. Puede haber noviazgos a futuros matrimonios con amistades de la infancia y eso, pero debe de haber la voluntad de las dos personas. Podemos atraer a la otra persona sin querer, puede ser nuestra amiga y sin querer la atrajimos y se enamoró de nosotros, pero debemos de tener la decisión y la voluntad de ambos para poder crear un enlace. Si despertamos el amor en otra persona, debemos de ver si es bueno
y saber si somos capaces de asumir la responsabilidad que conlleva esa relación. Debemos llevar una vida en santidad. Nuestro Dios es el que determina en qué forma debemos de vivir nosotros como su pueblo. Como hijos obedientes, si ponemos el primer mandamiento en nuestras vidas, no vamos a vivir en ignorancia, porque Jesús, que dio su sangre por nosotros, es santo. También nosotros debemos de vivir en santidad, porque Él es santo. Debemos de tener ética y no entrar en el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de una relación personal con Dios, y ahí es lo peligroso de entablar una relación con otra persona, así como el comportamiento destructivo que se comete como resultado. Y en este tiempo, ¿cuál es el peor resultado que puede haber? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y es donde vienen los problemas si la muchacha queda embarazada. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos hace ingobernables, no nos gobernamos ni nosotros mismos porque ya estamos entregados al pecado. Hace que la persona ya no confíe en Dios, o que se sienta apenada a no querer ir a la iglesia o pedirle perdón. Y eso también, el pecado nos controla nuestra vida y hace que sigamos cometiendo acciones destructivas para nosotros, para los demás y sobre todo para las personas con las que nos relacionemos como novios. El pecado nos avergüenza, nos hace morir espiritualmente, nos hace escapar de la realidad, y la vergüenza y la adicción maquinan el pecado. ¿Sí? Entonces, todo esto se vuelve un círculo vicioso hablando de noviazgo. Nuestra necesidad de satisfacer nuestro anhelo emocional y carnal viene primero sobre una fantasía. Puede ser en la pornografía, en la masturbación o en un placer sexual que queremos experimentar con la otra persona, y el 90% de los noviazgos entran en esto, en querer tener un placer sexual con la otra persona, y todo genera un círculo vicioso, es un circulito que da y da y da vueltas para entrar en el pecado. Entonces no debemos caer en todos estos tipos de lascivia, pornografía, estimulaciones de nuestro cuerpo, porque recordemos que Dios es un Dios santo. La santidad es un atributo que Dios tiene, por ello exige a su pueblo vivir en ese estado de santidad. ¿Sí? Entonces, como dice en 1 de Pedro 1:14, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, ¿sí?, cuando estábamos en la ignorancia. No debemos consentir ni dar la misma apariencia inestable ni conformista de ya tuve relaciones, ya no quiero andar con ella, me voy con otra. Ese es ser un hijo desobediente. Entonces no debemos conformarnos con los deseos. Continuando con lo de el noviazgo, podemos ver que el noviazgo es de suma importancia y que tiene ciertos principios que no debemos dejar pasar. ¿Por qué no debemos dejar pasar los principios del noviazgo? Porque el noviazgo nos va a llevar a pensar en un futuro, a tener una familia. Pero si no ponemos cimientos fundamentales o principios fundamentales en nuestro noviazgo, ténganlo por seguro que nuestro matrimonio va a fracasar. ¿Por qué fracasan tantos noviazgos ahora? ¿O por qué hay tantos divorcios en estos días en México, principalmente? Precisamente por eso. Porque no pensamos en Dios, no ponemos a Dios en nuestras vidas y no creamos fundamentos desde nuestro noviazgo. Y si no creamos esos principios, nuestro matrimonio, créanme, que va a fracasar. El noviazgo, uno de los principios es la ley de la cosecha. Dice que no nos debemos engañar en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Nosotros creemos que podemos hacer lo que queramos, como lo dicen Jueces. Cada uno hace lo que mejor le placía.
Eso es lo que hace la juventud ahora. Pero debemos de sentarnos a platicar con nuestros jóvenes y decirles que si quieren iniciar una relación sentimental con otra persona, no la pueden romper, que si quieren empezar una relación, deben de empezarla con los principios fundamentales bíblicos de amar a Dios, para no romper una relación. Nuestros jóvenes cristianos, sus relaciones de noviazgo o de cortejo, deben de empezar con el fundamento de ir hacia un matrimonio. Y si sembramos rompimiento segaremos en nuestro futuro. Así que lo que sembremos cosechamos. Y si sembramos rompimientos uno tras otro para conocer mujeres, imagínense qué pasará en el matrimonio. No nos debemos de acostumbrar a romper, sino a permanecer con el propósito del matrimonio. Porque dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y sí es cierto que el noviazgo no es bíblico, como lo mencioné al principio, pero no podemos negar la importancia que tiene este periodo en la relación de la juventud y actualmente más. Se tiene que revisar el corazón, lo que cosechamos, lo que nuestras emociones. Hay que examinar qué Dios quiere sacar a la luz en nosotros. Otra de las cosas fundamentales que aprendí en este curso es de que si conocemos a la chica que nos gusta, debemos conocer a la familia, porque así como es la familia, así es de importante entrar en ese núcleo familiar, porque así conoceremos cómo es esta persona, cómo es esta chica que me gusta, qué costumbres tiene, qué piensa de los matrimonios, qué piensa de las demás personas. Todas esas influencias que traen de casa, créanme que a la larga van a dar su fruto en el matrimonio. Si una persona, si en su casa no tiene un buen concepto de un matrimonio, no tiene un papá, no tiene quien la aconseje, pues está el pastor, y eso también es principalmente el buen matrimonio. No podemos echar a perder un noviazgo, un cortejo con una relación sexual. Debemos de estar bien encaminados en lo que queremos, en los pasos, en los principios que tienen los propósitos del noviazgo, y tendrá todo un final feliz en nuestro matrimonio. ¿Cómo es un noviazgo para agradar a Dios? Nos pueden preguntar en una asesoría o una plática con jóvenes. Pues agradar a Dios es vivir para Él en todo, en la relación que glorifique a Dios. Nuestro matrimonio, nuestro noviazgo principalmente para un futuro matrimonio, es glorificar a Dios en cada acción, en no adelantarnos a los toques que nos pueden llevar a pecar. Empieza con una caricia sin temor de la mano, después el brazo, el cuello, y ahí es donde puede empezar. Debemos de obedecer también y fundamentarles a los jóvenes el consejo, sobre todo el que dice Proverbios 12:15. Proteger también lo sagrado del sexo. Eso es algo sagrado. El sexo es tan maravilloso y tan normal porque fue creado por Dios. Al crear a Adán y al darle a su mujer, les dijo fructificar y llenar la tierra. Eso quiere decir que iban a tener relaciones sexuales, y es lo más maravilloso. Pero es algo sagrado que únicamente debe de ser dentro del matrimonio, porque Dios así lo estipuló con Adán y con Eva. Debe de haber un arte, protegernos, marcar un curso definido en el noviazgo, y así podremos estar listos para el matrimonio. El beso es tan importante en el noviazgo, porque de ahí pueden salir lo que ya mencionamos: el corazón, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras sensaciones, porque somos seres sensitivos. ¿Qué hacer con nuestros labios? Cuidarlos, ¿sí? El problema de la comunicación es del corazón. Tus oídos son herramientas importantes. Al hablar de labios no quiere decir que vamos a hablar del beso, sino que
comunicarnos. Debe de haber mucha comunicación como pareja. El resultado puede ser o benéfico o maléfico. Pueden venir ausencia de conflictos o abundancia de problemas. Si es que hay una buena comunicación, no tendremos ningún problema en los conflictos. El motivo más importante es la técnica de cómo nos vamos a comunicar con la otra persona. Rompiendo todos esos esquemas malos que trae la sociedad y el mundo, es que podemos hacer que los jóvenes piensen en un matrimonio sano. ¿Sí? Piensen que ya pueden estar preparados para el matrimonio. Pero para estar preparados para el matrimonio tenemos que tener una madurez tanto espiritual como sentimental, para poder confiar en nuestros sentimientos. No debemos confiar en lo que nos dicen los amigos o involucrar sentimientos erróneos hacia la otra persona para llegar al matrimonio. También debemos de ver los sentimientos de la otra persona, cuáles son sus intereses y si también está interesada o nada más por compromiso quiere llegar al matrimonio. Debemos de ver cuál es la voluntad de Dios. Debemos preguntarle a Dios cuál es la chica ideal para nosotros o el chico para las mujeres. ¿Sí? ¿Qué significa verdaderamente amar a una chica? ¿Cómo quiere Dios que invirtamos nuestros años de solteros para llegar al matrimonio? Son preguntas importantísimas que debemos hacérselas a los jóvenes para que entren en razón y lleguen a un matrimonio feliz y duradero en Cristo Jesús. Entonces, teniendo las bases fundamentales, que fue lo primero que vimos en el semestre, pasamos al matrimonio. El matrimonio es lo más sagrado y lo más bello entre dos personas. Recordemos que dice la palabra que somos una sola carne y lazo de 3 listones con Dios es irrompible. Por eso es el primer mandamiento dentro del noviazgo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué nos enfrenta ya como matrimonio? Pues nos enfrentamos a varias cosas. Puede ser la crisis económica, la crisis de familia, cuando vienen los hijos, pero todo esto concluye en la base fundamental que Cristo hizo para nosotros. El matrimonio como institución, ¿para qué? Para dar como resultado una familia y sobre todo una familia en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil formar un matrimonio sano? Porque a veces los matrimonios son en forma espontánea, o porque rompemos los principios que estableció Dios, o porque embarazamos a la otra persona y me tengo que casar. Pero son escasas las familias que honramos y glorificamos el nombre de Dios en unidad, armonía y en un estilo de una visión general que Dios quiere. Pero todo eso se puede lograr si nosotros llevamos una estrategia en nuestras iglesias para hablar con nuestros jóvenes y encaminarlos a un buen matrimonio, y habrá menos fracasos, y entonces sí la iglesia de Cristo crecerá en unión, paz y armonía, porque la base de la iglesia es la familia. Uno de los mensajes más poderosos que puede implicar el matrimonio es caer en el engaño del diablo. El diablo lo que más quiere es destruir a las familias y nuestro matrimonio. Es un humanismo secular, es un instrumento favorito del diablo el engañarnos, el meterse con nosotros. Es tan importante establecer principios básicos en el matrimonio y saber que cuando ya estamos casados es imposible el divorcio. El divorcio en nuestra actualidad se ha popularizado como la solución más fácil y rápida a todos los problemas. De hecho, ya muchos jóvenes ya ni siquiera se quieren casar, quieren
quieren vivir en unión libre, precisamente por eso, porque no quieren problemas, no quieren que si yo compré, lo mío es mío y se acabó, y si tú y yo nos atraemos vamos a vivir juntos, y si no podemos, cada quien por su lado. Eso es una estrategia y la primer mentira del diablo. Él que tiene es mi vida, hago lo que yo quiera, y si no me quiero casar y quiero vivir para ver si resulta en unión libre, pues adelante. Qué gran engaño. Pero la misma iglesia cristiana está suavizando esta postura ante la solución de problemas y familias. Tradicionalmente la iglesia sostenía firmemente que la única solución a los problemas del matrimonio se basaban en los principios bíblicos. El divorcio jamás fue considerado como una solución, pero sí como una primera opción. Recordemos que Moisés dio carta de divorcio, pero ¿por qué la dio? Precisamente Dios la autorizó para que no se pecara. Ahora en nuestros días encontramos una iglesia que tienen algunas denominaciones que comienzan a proponer el divorcio como solución o como la primera opción a los problemas del matrimonio. Y ese es un error que el diablo metió en la iglesia. ¿Y cómo lo metió? Pues con el movimiento de liberación feminista, y somos las mujeres las que tenemos derecho, con la aceptación de las relaciones sexuales fuera del marco matrimonial, es algo normal. Yo con pena he visto parejas en mi iglesia que sin casarse tienen hijos y se casan pues porque ya tuvieron relaciones. Y eso es lo que sin querer, pues ya se casó, pues los casamos y por bajo la ley de Jesús, como hijos de Dios cristianos. Qué gran mentira aplaudirles las relaciones sexuales. Claro que sí se tienen que casar, claro que sí se tienen que hacer esas obligaciones, pero diciéndoles y fundamentándoles nuevamente lo que ya hemos visto. Ya pecaron, tienen que pedir perdón, y si se van a casar bajo la ley de Dios, poner a Dios primero que todo. Eso es recomendable e inevitable. Decirles que lo que hicieron fue en pecado. No debemos de permitirles ni aceptar ese pecado. Como iglesia tenemos una esperanza y una responsabilidad. ¿Sí? Significa que la voluntad de Dios debe permanecer mientras exista la iglesia cristiana. Debe de haber fundamentos bíblicos sobre el matrimonio, y es lo que le podemos decir ya a la gente que se casó con este tipo de problemas, con este tipo de soluciones de que me embaracé y me casé y vienen los problemas. Pero hay fundamentos bíblicos para hacerlos que se mantengan firmes en la palabra de Dios. Cada individuo en esencia es producto terminado de lo que es su hogar, como ya lo mencionamos. La esencia del hogar en el matrimonio es lo que constituye la esencia en mi matrimonio, en mi vida y con mi pareja. No hay institución más estratégica para que Dios sea dado a conocer que la comunidad cristiana hacia la familia y posteriormente hacia el matrimonio. Entonces es una parte fundamental para el matrimonio. Como primer fundamento podemos mencionar que es la idea y el diseño de la creación total de Dios, en hacer que entienda la gente el matrimonio, que el matrimonio fue diseñado. Ahí está Adán y Eva en Génesis 2. El segundo fundamento es que Dios creó el matrimonio como una independencia emocional y espiritual. Ahora en nuestros tiempos puede ser llegar a una independencia económica, pero de ambos, del matrimonio, no de una sola persona. Recuerden que son una sola carne. El matrimonio funcionará saludablemente y de acuerdo a la justicia de Dios. Y si obedecemos los mandamientos y asumimos nuestra responsabilidad, nuestro núcleo familiar estará sólido, y sobre de eso vendrán las bendiciones. Este curso me dejó muy
muy arraigado, eh, más que nada sobre las problemáticas por experiencia, sobre los procesos de restauración de la vida de la familia cristiana. ¿Existe la restauración? Claro que sí, pero sobre todo cuando esa restauración es fundada en una base bíblica.